Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así con Benelete. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así con Benelete. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mejor Así con Benelete. Espero que hayas tenido un fin de semana espectacular, que ya estés en casa, pues listo, cómoda, con muchísimas ganas de cerrar el día, pero aprendiendo. Creo que no hay mejor forma que esta, o sea, cerrar tu lunes, que creo que para mí el lunes es un día importante, un día con metas, un día en el que nos proponemos muchas cosas, y cerrar el lunes sentados aquí aprendiendo del programa, compartiendo sus experiencias, repensándole, híjole, hace la diferencia. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si todos viéramos Mejor Así con Benelete todos los lunes? Bueno, otra historia sería, pero muchísimas gracias porque tú sí estás aquí. Recuerda que también nos apoyas si compartes esta transmisión en vivo, si le avisas a las personas en tus grupos de WhatsApp, a través de tu perfil aquí en Facebook. Si quieres compartir la transmisión en vivo, mira, adelante, por favor, ¿no? Dale clic en compartir y así de fácil otras personas se enteran que estás viendo este en vivo. Y qué mejor para que también aprendan. El conocimiento siempre se comparte. Así que en este instante hacemos tiempo para que tú tomes tu celular, le avises a tus prospectos que estamos por arrancar el programa y más porque vamos a hablar de un tema que para empezar los escuchamos socios, los escuchamos y me parece que en el último semillero les hicimos esta dinámica de qué temas les gustaría que profundicemos, de qué hablamos, qué necesitas tú también, que ese es el objetivo del programa. Y alguien nos sugirió el libro de Jorge Bucay, El Camino de la Autodependencia. ¿Qué creen? Hoy vamos a hablar de ese libro, así que acomódense y bienvenidas, bienvenidos a Mejor Así con Benelete. Esto es Mejor Así con Benelete. Benelíderes, este libro, El Camino de la Autodependencia, escrito por Jorge Bucay, fue publicado por primera vez en el año 2000. Yo creo que en el año 2000, a ver, para empezar, yo tendría, ¿cuántos años tengo ahorita? 33, bueno, no sé, estaría como en mis 10 y algo, casi 20, ¿no? No, ¿qué va a ser? ¿Cómo voy a estar en mis, no, como en mis 10 y algo, una cosa así. Pero bueno, creo que para la época hablar de la autodependencia pues sí era conocido, sí era algo que estaba como en el consciente colectivo, pero en realidad no nos deteníamos a pensar qué era eso, ¿no? Si es algo que puedo aplicar en mi vida, si es algo que se supone que tengo que aprender, si es algo que me enseñan, me dan en casa, que lo aprendo a golpes de la vida, o sea, ¿qué sucede, no? Y la verdad es que me encanta este libro porque forma parte de una serie llamada Hojas de Ruta, que está compuesta por 4 títulos que representan distintos caminos hacia el crecimiento personal. O sea, Jorge Bucay en el 2000 estaba diciendo voy a escribir sobre el autoconocimiento y el desarrollo personal y aún así no ha sido como de los libros más aclamados por él, pero que ahora vuelve a resurgir. ¿Por qué? Porque yo creo que los tiempos nos piden que seamos responsables de nuestra propia felicidad. ¿Les suena eso? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, muchos socios han de estar como de, sí, pero ¿saben qué? Para profundizar en este tema, qué mejor que presentarles a nuestro director general, Daniel Escudero, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches. Excelente noche, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, estamos contentos de que ya estás por acá y sobre todo de que vamos a hablar acerca de este libro que es, pues, El Camino de la Autodependencia. Que yo creo que además, ¿cierto o no? Como que en el 2000 masticábamos esto de la autodependencia, pero no éramos tan conscientes, ¿no lo crees, Dani? Pues es que los temas más interesantes que hemos estado tocando del el llevar el control de tu propia vida, y pues ese tema generalmente no gusta mucho para la mayoría de la gente, pero es necesario el tener un concepto superior de nosotros mismos para poder alcanzar la autodependencia. Uh-huh. Que por cierto, ¿sabes qué, Dani? Les comparto a ti y a todos los Benelíderes
he estado leyendo este libro que nunca lo había leído y que además está gratis en YouTube, socios y demás, y lo escucho mientras hago ejercicio y digo, "Ah, mira, hay cosas que me gustan, otras que no tanto, pero el de la mente millonaria, o una cosa así, una mente millonaria, y que cuentan como las creencias detrás del libro y de las mentes millonarias y lo que quieran. Y algo que esta persona dice, que está muy fuerte, socios, es que nunca se ha sabido de una víctima que sea millonaria, o una víctima que digas, uy, qué padre vida, ¿no? Mira qué Claro. responsabilidad emocional. O sea, como que el papel de víctima, claro, está hablando de cosas en los que no haces las cosas por ti. Si eres una víctima total por un caso que sucedió, ok, eso es aparte. Pero cuando eres víctima de tu vida, que entonces haces responsables a otros, de tu propia felicidad, de tu estabilidad económica, de tu estabilidad emocional. Entonces, nunca hemos visto a alguien que diga, oye, siempre se victimiza y ¿qué crees? Le va súper bien en la chamba, tiene mucho dinero, ¿no? Ya encontró una persona, está formando sus sueños. Hasta la fecha no hay alguien que se sienta víctima de la vida y que realmente tenga ese perfil. Qué curioso. Sí, pues imagínate ir por la vida quejándote de todo siendo víctima y querer resultados, pues es completamente opuesto a la lógica, esta famosa idea de la ley de causa y efecto. Si tú quieres tener dependencia, no puedes ir por la vida quejándote, y la mayoría de la gente actúa de esa forma, que es ridículamente ilógico, pero así es. Oye, Dani, ¿cuál fue el momento en tu vida en que entendiste que nadie más podía hacerte feliz más que tú? El momento en el que me di cuenta que nadie más podía hacerme feliz más que yo. Esa es una pregunta interesante, Ujú, porque lo que estás planteando es felicidad. ujú. Ok. Yo sé que hoy nadie puede darme la felicidad que yo mismo me puedo dar, pero ¿en qué Ujú. momento lo descubrí? Ahorita sí me agarraste muy, muy en frío, pero por supuesto que tengo que encontrar la respuesta. ¿Qué momento? Ujú. O en lo que llega el momento, igual compártenos eso. O sea, ¿cómo es que ahora dices, soy consciente de que me estoy haciendo feliz? Pues soy consciente de que yo soy el que se hace feliz porque mis estándares con respecto a la gente son cero. La felicidad mía que yo me otorgo a mí mismo es no esperar nada de nadie, Ujú, perdón, no esperar algo de nadie ujú, y esperarlo todo de mí. O sea, una autodependencia total. Yo sé que vine solo al mundo gracias a mi papá y a mi mamá, que se conocieron para que yo pueda existir, pero al final absolutamente nadie va a darme lo que yo mismo me tengo que dar, y estoy hablando del 100% de las cosas. Entonces mis expectativas para con la gente son cero, de verdad son cero, y ujú. en alguna ocasión, esto es una pregunta que me hizo un líder en Benelete. Un líder en Benelete me preguntó, Daniel, ¿qué esperas de mí? ¿Recuerdas que ya había comentado eso hace años? Sí, sí, Años, sí, sí. años. Ajá. Me dijo, Daniel, ¿qué esperas de mí? Esa pregunta me la hizo hace 5, 7, 8 años. Y mi respuesta inmediata fue, nada. Y me dijo, ¿qué? Sí, nada. ¿Por qué? Pues porque lo que tú hagas por ti es para ti y lo que yo hago para mí es para mí. Entonces yo nunca baso ni mi crecimiento, ni mi actitud, ni mis emociones, ni nada en relación con alguna otra persona. Y aún diciéndote esto, que te juro que estoy haciendo un proceso doble, porque estoy contando esto de cómo Ujú, es que yo me doy cuenta de que yo soy el único que se puede dar felicidad, pero estoy ujú, tratando de recordar en cuál fue la primera vez, pero no lo puedo recordar. Te puedo dar muchos ejemplos, ujú. pero el primer momento no lo puedo identificar, pero ahorita ha de caer. Pero te pongo un ejemplo Ajá, claro. en el que me di cuenta de esta autodependencia, ¿ok? Sí. Cuando en una ocasión me detectaron este tema de las 3 hernias de disco en lumbares, mi mundo era un poco superficial. La verdad es que tenía muy buen cuerpo, me encantaba el ejercicio, tenía cuadritos, y espero que
ahora ya más cerca de los 50 vuelvan a salir. Estoy hablando de los 19. Pero tenía Claro. cuadritos, era una persona que hacía mucho ejercicio, todo el tiempo me la pasaba en bicicleta, en patines, corriendo, corría carreras de 400 y 800 metros en sprint, natación hasta el full, básquetbol, voleibol, fútbol poco, no me gustaba mucho, pero sí más voleibol, básquetbol, natación. Y mi círculo era muy grande, muy, muy grande, tenía muchos amigos. Ujú. Y en esta variedad de amigos, que eran las fiestas y salir y que divertirse y que 3 días seguidos de fiesta y etcétera, etcétera. Ajá. Yo era como parte del centro porque así era. Y tú, pues, Y porque entonces- tiene cuadritos. Allá. Porque tenía cuadritos. Pues casi todos con los que me juntaba también, porque te digo que nos gustaba mucho el deporte. Ajá. Pero al final, cuando me sucede esto, en ese entonces pues, no había celular. Bueno, sí había celulares, pero estaban como que súper restringidos. La red era muy pequeña y eran muy caros los teléfonos. Entonces, el estar completamente bloqueado del exterior, sin un teléfono como hoy, y no haber recibido una sola llamada, de todo ese gran círculo de amistades, Ujú. créeme que me hizo abrir los ojos a esta realidad donde me di cuenta de que yo solamente puedo depender de mí, en las buenas, en las malas, en todo sentido. Y fue uno de los primeros golpes de realidad. No fue el primero, porque mucho antes, pero te juro por mi existencia que no puedo identificar el momento, pero en la segunda parte tal vez. Pero Ujú. ese fue uno de los momentos más importantes donde me di cuenta que tengo que tener una autodependencia total y entender quién soy yo para poder tener esa autodependencia, porque la autodependencia solamente llega cuando sabes quién eres, cuando puedes decir yo soy y lo defines con toda claridad. Antes de eso somos completamente dependientes y yo era parte de mi círculo social, era parte de mi círculo de amistades, de mi círculo deportivo, tenía esta parte elitista de el cuerpo, de que un buen cuerpo es, etcétera, etcétera, no sé lo que te pudieras imaginar, pero ese es uno de los puntos en los que me di cuenta que la autodependencia es extremadamente importante, porque me rompió el corazón ver cómo un grupo de 25 personas dejé de existir para ellos en un instante. Sí, yo creo que, fíjate, Dani, a mí, ay, no sé, como que también tengo, no me acuerdo, creo que sí te lancé una pregunta que yo no te puedo contestar, ¿no? ¿Qué clase de entrevista es esta? Pero estaba pensando yo recuerdo el momento en el que descubrí la autodependencia y creo que hay ejemplos en mi vida en los que yo me he llevado como a depender sí o sí, ¿no? Por mencionar uno, la primera vez que me fui de mi casa así de que ya voy a vivir sola, que en realidad, socios, yo no me quería ir de mi casa. ¿Ese es el tuyo también? Ya. Va, pues igual, o sea, en mi caso fue así de que no, yo no me quería ir, pero mis papás se mudaron y yo me quería quedar. Y fíjense cómo son las cosas, socios. Mi mamá solamente me dio 500 pesos. 500 pesos y me dijo, toma 500 pesos, ya estás trabajando. Era mi primer trabajo, todavía estaba terminando así, mi tesis, no sé, y ya trabajaba. Me dijo, aquí tienes 500 pesos, bye, y se fueron. Ya después regresaron y regresé a vivir con ellos, pero bueno, muy aparte de eso, creo que entendí en esa época lo importante que es hacerme cargo de mí misma y lo cara que salgo. O sea, lo cara que sale lo que yo, porque antes no sabía, ¿saben? Todo, si tú vives solito, dices, ay, mis gustos sí están bien excéntricos. Pero a ver, Dani, quiero escuchar tu historia. ¿Cuándo descubriste la autodependencia? Está fuerte un poco. Ajá. ¿Cuándo descubrí la autodependencia? Yo era muy hiperactivo. Ujú. Ya se descubrió que la hiperactividad no existe. Lo que existe es la falta de guía y de control. Y como mi papá se murió cuando yo tenía 3 años, pues entonces era una ausencia de papá completamente total. Así que había temas ahí de identidad, ¿no? De quién soy yo en un mundo donde vivía entre 2 mujeres, pero pues por supuesto que yo no tenía ni sus gustos, ni sus preferencias, ni nada, porque yo soy hombre y ellas mujeres.
y hacían cosas que yo en mi vida haría, y era una situación compleja en donde elegí seguir a malas amistades, tratando de seguir un modelo de varón, porque yo veía, ay, esto ya se hizo muy personal, en el que yo veía en los convivios de la escuela donde se llevaban a sus papás, y pues yo llevaba a mi mamá, y entonces yo decía, ¿pero qué se siente tener papá? ¿Qué se sentirá tener papá? Entonces, pues empecé a tener amigos que yo veía así como, oh, el grande, el modelo de varón a seguir, y pues obviamente eran los más lelos y los más totos, y empecé a copiar cosas que no tenía que copiar, y tontería y media, porque pues, tenía 14 años, 13 años, 15 años, y mi modelo de que es un hombre no existía. Entonces terminé fastidiando a mi mamá con mis actitudes, y mi mamá pues básicamente desde los 14 años me dijo, tú te rascas con tus propias uñas, tienes que trabajar, porque pues tenía actitudes que no estaban bien, ¿no? Tenía actitudes que no estaban bien. Claro. Entonces, en una ocasión yo le dije a mi mamá que quería una playera. Y yo siempre he sido de gustos muy sencillos, digo, para todos los socios, tú en especial, cuando iba a tomar las clases de locución, ¿te acuerdas cómo iba vestido? O sea, sí, casual, deportivo. Cero fashion, o sea, mi vida normal parece que hago deporte, ¿no? O sea, todo el tiempo es pants, tenis, playera, y se acabó. Y si me peino fue porque tenía una gran cita, ¿no? Pero todo el tiempo es playera, pants, tenis, y de ahí no salgo. Y le dije a mi mamá que quería una playera que me gustó muchísimo, no de marca, yo nunca he sido de marcas, no entiendo las marcas, no las entiendo. Y una playera, iba caminando sobre el Boulevard 5 de Mayo, y una tiendita de esas que ponen, y había una playera pegadita, porque te repito, antes tenía de verdad muy buen cuerpo, espalda amplia, pecho trabajado, cuadritos, y una playera pegadita, porque curiosamente me gusta la ropa pegada. Ay, estoy diciendo muchas cosas personales. Ya saben qué regalarles en el próximo Semilleros. Una playera de estas así, con que ya vengan los cuadritos pintados en la playera. Sí. Ahora sí, fíjate, ahora sí necesito. Sí, como dicen, claro. Ocupo de eso. Ajá, exacto. Sí, no es cierto. Ajá. Entonces, no es cierto, pero sí es cierto. Entonces, le dije a mi mamá, oye mamá, ¿me prestas 100 pesos para comprarme una playera? Y te los pago, porque ya habíamos caído en esta dinámica de que pues, estaba completamente fuera del tiempo y el espacio, y mi vida era una locura, y etcétera. Y le dije, ¿me prestas 100 pesos? Costaba 99 pesos la playera. ¿Me prestas 100 pesos para que, por favor, me compre esta playera? Está bien padre, y le dije de la playera, y es como las que me gustan, y ya le conté todo, ¿no? Y se me escuchó tranquilamente mientras yo le vendía la idea de que me prestara 99 pesos. Y en ese entonces yo trabajaba de mesero, y le dije, eso fue un martes, miércoles, le dije, y el viernes te voy a trabajar, el sábado en la madrugada que llegue, te dejo tus 100 pesos. Y así toda tranquila y pasiva y serena y armoniosa como ella era, después de todos los años de experiencia que adquirió, me dijo, no. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No. Y en ese entonces me enojé mucho porque dije, o sea, son 100 pesos, y mi mamá ganaba ya muy bien en multinivel con la empresa en la que estaba. Y mi hermana escuchó, y mi hermana, como buenos hermanos, tenía que tirar el mamellazo con todo y en la cáscara. Y entonces, justo después de que yo le pido 100 pesos prestados, le dice, oye mamá, no tengo tenis. Claro que sí, mijita, y que se la lleva. Le compró unos Nike, unos Reebok, le compró una blusa muy bonita, y le compró un celular, y le compró unos lentes. Todo junto. Y obviamente, pues eso no era prestado. Entonces, cuando llega del centro comercial, mi hermana así como de... Y pasa con la bolsota y me dice, ¿quieres ver lo que me compró mi mami? Y le dije, claro. Y lo vi y me quedé pensando, y ella pues
Te digo, eso es tema de hermanos, no es de mi hermana y yo. Todos los hermanos son Ay, obvio. fregativos, ¿no? Pero Obvio. cuento esta historia. Y en ese momento me di cuenta de que ella estaba disfrutando de algo muy bonito, le compró cosas muy padrísimas. Yo le pedí 100 pesos, se gastó miles de pesos en todo lo que le compró. Y me di cuenta de que si yo deseaba algo en la vida, nunca jamás tenía que pedirlo, tenía que ganármelo. Porque yo vi a mi hermana y la vi muy feliz, la vi muy contenta. Digo, también con este relajito de que entre hermano y hermano hay que sacar el cuchillito Obvio, de palo. obvio. Pero yo sabía, porque pues, es mi hermana, yo sabía que lo que ella estaba disfrutando no iba a ser lo mismo que cuando yo me comprara la playera, porque solamente tenía que esperar unos días más. Ahora, ¿por qué me urgía que me prestara mi mamá los 100 pesos? Porque te digo que son de estas tienditas chiquitas en donde no tienen un modelo de playera en 20 tallas diferentes y de cada talla 5 o 10 prendas, no. Claro. Es de esas tiendas donde solamente tienen una prenda y ya, se acabó. Ujú. Entonces llegué y le dije a la señorita, por favor, te lo suplico, por favor, guarda. Y me dice, no, ni siquiera me dejas apartado, ¿cómo te voy a guardar esto? Y efectivamente, encontré la playera el día sábado y la compré, y mi sensación de autodependencia fue completamente diferente a que mi mamá le proveyera todo a mi hermano. Ujú. Yo, esa playera la tuve por cerca de 10 años, Karen. 10 años. Ajá. Y mi hermana, las cosas que mi mamá le compró, en menos de un año, la gran mayoría ya estaban rotas o perdidas o en algún lugar del inmenso país de México. Así que ese es ahorita que dijiste eso de cuando me fui, ese es otro momento de autodependencia muy fuerte, Claro. cuando me fui a vivir a Estados Unidos, pero cuando estuve por primera vez comprándome ropa yo solo, y ya saber que a partir de ese momento en adelante y para siempre, todas las cosas que adquiriera iban a depender de mí. Ese es el primer recuerdo que tengo, muy interesante. De autodependencia. Oye, Dani, a mí me gustaría que después del corte siguiéramos hablando de esto y sobre todo que, no sé, que nos cuentes también desde tu perspectiva y tomando en cuenta este libro, Socios, ¿cómo le hacemos para romper con la ilusión de la dependencia? Porque yo así lo veo, ¿saben? ¿Sabes, Dani? O sea, nacemos y desde que naces, pues obviamente no eres capaz de ser dependiente, claro está, ¿no? Recién nacido, eres un bebé, entonces todo se va acomodando para que tu bienvenida sea dependiente totalmente. Claro. Pero después, si tienes o no tienes pareja, si eres o no eres feliz, que si es por tus papás, es más, tenemos como tan metidos estos chips de, es que a mí me va mal porque no tengo dinero. Ah, bueno, es que tú, Karen y Dani, pues mira dónde están, por eso les dicen, pero es que yo estaría igual si tan solo pagara esta deuda, ¿no? O sea, como que siempre ponemos toda nuestra dependencia o toda nuestra felicidad o toda nuestra valía en las manos de alguien más y por eso buscamos relaciones codependientes, estamos en la bancarrota, es más, estamos tan metidos en esta dependencia o en esta ilusión que compramos boletos de lotería con la esperanza de que seamos nosotros los que ganamos. Qué fuerte, ¿no? O sea, la gente realmente va y dice, bueno, una cosa es hacerlo por placer, que el casino, que órale, pero que constantemente, ¿sabes? Hagas esta compra, también creo que dice mucho de poner tu felicidad allá afuera y no construírtela. Entonces, ¿te parece si después del corte hablamos de cómo romper con esta ilusión de la dependencia, Dani? Muy interesante, y esto último que dijiste, bien fuerte. Está muy fuerte, oiga, muy fuerte. Pero bueno, ya volvemos entonces, no se despeguen, socios, mejor así con Benelate. Esto es Mejor Así con Benelate. En Benelate nos ocupamos de tu salud. ¿Te sientes cansado, inflamado o con malestares digestivos? Podrías tener parásitos sin saberlo. Cada día estamos expuestos a microorganismos que entran sin ser invitados. Agua contaminada, alimentos mal lavados, contacto con lugares públicos. Aunque no siempre los vemos, pueden afectar silenciosamente tu salud. Síntomas como diarrea frecuente, cambios en el apetito, irritación en la zona anal, pérdida de peso sin razón, puntos blancos en las heces, podrían ser señales de una infestación parasitaria.
Beneoff es un desparasitante natural en gotas que elimina eficazmente los parásitos sin dañar tu flora intestinal. Al eliminar los parásitos, fortaleces tu sistema inmunológico y mejoras la digestión, reduciendo inflamación, diarrea y cambios en el apetito. Gracias a un organismo limpio, tu cuerpo puede recuperar su energía y bienestar general y te ayuda a sentirte bien desde adentro. Con solo unas gotas al día, dale a tu cuerpo una limpieza profunda. Contacta a la persona que te comparte este video y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Benelate, siempre saludable. Mejor así con Benelate. Continuamos. Antes de continuar con este tema, Benelíderes, estoy de verdad contentísima porque ya se viene, bueno, contenta y un poco triste porque a mí me encantaría poder estar ahí en este semillero de líderes, pero ustedes que sí tendrán la oportunidad, tú tienes que ir al semillero de líderes. Semillero de líderes, chéquese nada más, el poder que nace de las heridas. 23, 24 y 25 de septiembre de este 2025 y que además, si cada semillero tiene su propia marca, si tiene su propio título, si todos los temas, la capacitación gira en torno a eso, ¿te imaginas qué tan profundo va a estar este tema? El poder que nace de las heridas, que bueno, vaya, la vida de por sí ya nos va dando ciertas cosas, ciertas heridas y cada uno tendrá sus experiencias. Entonces, imagínate, del 23 al 25 de septiembre, desde Cholula a Puebla, vas a estar ahí con nosotros reunido y sobre todo con mucho conocimiento, con muchas ganas de reaprender, de quitarnos algunas creencias que limitan nuestro crecimiento. Y no solo eso, sino también un gran invitado, Jorge Serratos, este señorón, que bueno, tiene un podcast que además ya es de los más escuchados, que, en fin, yo he encontrado algunos episodios que ahora ya son de mis favoritos, y que nos va a contar, por supuesto, su historia de crecimiento, de cómo desde abajo y cómo ha logrado ahora la empresa multimillonaria que él se ha creado. Entonces, es una experiencia que definitivamente no te puedes perder. Les repito, si yo tuviera esta oportunidad, ahí estaría. Pero tú que estás ahí, tú que estás en México hermoso, tienes que estar en este semillero de líderes. Además, ¿qué creen? La buena noticia es que ya comenzamos la fase 3 del evento. Del 1 al 30 de junio, en la compra de tu acceso, escucha muy bien lo que te llevas. Te llevas un Benetí, un Beneaqua y un Benefresh. Por supuesto, este acceso también te va a dar las 3 comidas incluidas, así de fácil, y kit y materiales personalizados. Entonces no se esperen hasta que lleguemos al sold out, cuando ya de plano no tenemos más accesos, no hay más materiales personalizados y entonces empezamos a tener apuros, ¿verdad? Recuerda, del 1 al 30 de junio, así que adquiere desde ahora tu acceso para este semillero de líderes. Y ahora sí, entonces, regresamos a este tema contigo, Dani, con ustedes, socios. Y la verdad es que sí, caray, sí. Pues mira, hablando justo del poder que nace de las heridas, creo que hay que entender que los dramas de nuestra vida, fíjate esto, Dani, hace poco estaba escuchando un podcast y tenían una experta en drama, ¿no? Porque ahora pues también el drama tiene análisis y eso me encanta. Y decían que dentro de nuestra vida, si tú tienes drama en tu vida o en círculos sociales, vas a detectar que hay una víctima, que hay un victimario y que hay un rescatador. Y que cuando están estos 3 personajes, entonces surge el drama. Ahora, ¿cómo le hacemos para quitar ese drama? Pues el rescatador tiene que hacer 2 pasos para atrás, porque la víctima y el victimario ya tienen una relación, ¿sabes? Que yo lo veo así, el autodependiente, ¿no? Y el codependiente y el independiente. Y entonces jamás se logra una autodependencia. Siempre estoy en este estira y afloje para lo que quieran, socios. Tengo una relación en la que mi felicidad está en las manos de mi pareja, ¿no? Es que si tan solo esa persona me dice que sí. Tengo una relación de dependencia en cuanto a hasta que yo tenga esta lana, hasta que yo me pueda comprar eso de marca, hasta que yo me sienta suficiente en esto, y el concepto de suficiencia es que me vea con estos accesorios o con este número de seguidores, entonces ya voy a poder ser feliz. La cosa es que Dani siempre está allá afuera, siempre otro es responsable, o sea, y además les digo esto, socios, no creen que somos perfectos, todos caemos fácilmente, pero creo que hay que ver la autodependencia como un ejercicio, ¿sí? Como la gente que no come carne, todos los días eligen no comer carne. Entonces, todos los días tienes que elegir ser autodependiente. No es algo que ya, nada más por osmosis se va a dar. ¿O tú qué opinas, Dani? Pues yo opino que se puede tener una vida
bastante equilibrada, siempre y cuando se entienda que nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada, por lo tanto nada nos pertenece y tenemos que tomar las riendas de la vida en nuestras manos, porque somos como muy acumuladores y como siempre parece que nos estamos saliendo del tema, pero la realidad es que una persona que piensa que su vida es como eterna, como que piensa que su vida es como para muchísimos años, toda esta responsabilidad personal para volverte autodependiente se la vas a ceder a tus papás, se la vas a ceder a tu pareja, incluso se la vas a ceder a tus amigos, hasta en casos algunos extraños, se la vas a ceder a tus suegros. Y es muy extraño porque pensamos que tenemos como mucho tiempo. En lo personal, yo ahorita te puedo hablar de una experiencia muy extraña con esto de la autodependencia, de que pensamos que de jóvenes tenemos como una vida por delante y así, y de verdad que la juventud se va bien rápido. Y eso solamente lo puedes entender cuando ya se te fue la juventud. La juventud del corazón ya sabes que esa se queda para siempre, pero cuando ya la rodilla rechina, ya no es lo mismo que lo mismo. Y entonces te das cuenta de que la autodependencia que debiste de haber creado 20 años antes, pues ya estás empezando a crearla 20 años después. Entonces, estamos solos realmente en las relaciones que se crean con otras personas que pueden ser filiales, eróticas o ágapes, que es la familia, los amigos o la pareja. Son muy importantes para tener un equilibrio en la psique del ser humano, pero la realidad es que de eso no depende la autodependencia. La autodependencia es el hecho de saber que de verdad estamos solos y que al final vamos a tenernos que terminar rascando solos. Y entre más rápido lo hagas, mejor. En este ejemplo que poníamos hace rato, tú de la independencia y yo de una playera de 100 pesos, finalmente, ¿qué podría decirle a la gente como para que empiecen a despertar esta autodependencia? Hay una frase muy fuerte, muy ruda, muy ruda, que como siempre parece que nada tiene que ver, pero sí tiene todo que ver. Y la frase dice que a los hombres a los hombres fuertes se les lastima con una mentira. Y a los hombres débiles se les lastima con una verdad. Esta frase engloba el concepto de la autodependencia, porque la única verdad que debes de saber es tu verdad, no la verdad de otros. Cuando eres dependiente de otros, cuando no eres disciplinado, cuando prácticamente casi para ir al baño te comportas como cuando estábamos en el kinder, puedo ir al baño, cuando tienes este nivel de dependencia tan profundo en otras personas, en ese momento te vuelves extremadamente débil. Y cuando te digan una verdad, inmediatamente te vas a desmoronar. Las personas que son autodependientes son las personas que las verdades las toman como lo que son y las utilizan para crecer y volverse cada vez más autodependientes. Y una última pequeña historia antes de terminar. Cuando comencé la empresa, le conté a los que estaban conmigo en ese entonces, les dije, ¿qué creen? Pues resulta que tal empresa que le maquila productos a otra empresa de multinivel, obviamente no lo voy a decir, pues nos va a maquilar nuestro producto. Y cuando les llevé la fórmula de Benejus, que fue el primer producto con el que salimos, me dijo este señor, oye, esta fórmula está bastante buena, ni siquiera tenemos algo así nosotros. Y yo le dije, ¿what? Y ya que se me ocurre llegar aquí y desperdigar por todos lados que íbamos a tener un producto que nos lo iba a maquilar tal laboratorio, que ese laboratorio tenía su propia empresa de multinivel y bla, 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 bla. Y llegó a oídos de los líderes de esa empresa de multinivel y hablaron con el dueño del laboratorio y le dijeron, tú le maquilas ese producto a Daniel porque di las especificaciones y nosotros nos cambiamos de empresa. Me habló por teléfono un representante de ellos y me dijo, Daniel, y yo, hola, ¿qué tal? Cuando vi el identificador ahí en el celular, hola, ¿qué tal? Yo esperando que me dijeran, ya vamos a la mitad y todo eso. Y me dice, te vamos a regresar el anticipo que nos diste porque cometiste un error. Y yo sí me agarró así, pero más en curva de la pregunta que me hiciste hace rato. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, pues porque cometiste uno de los errores de novato al ser empresario. Y yo, ¿qué error pude haber cometido si no he hecho nada? Abriste la boca antes de tiempo,
Y ese es un error que lo estás pagando muy caro, porque los líderes dijeron, ustedes le maquilan ese producto, nosotros nos cambiamos de empresa. Y entre tener un nuevo cliente que apenas está empezando a preservar a nuestros líderes, que nos ha costado años, adiós. En ese momento, lo que me dijo ese señor fue completamente la verdad, pero yo ya era autodependiente. Y lo que me dijo fue la verdad. Y la verdad no me ofende. La verdad no me ofende. No. Y experimenté por primera vez esto de que en una llamada telefónica te puedes desmayar. Lo experimenté. Caí hacia atrás, pero tenía la pared cerca. Estaba cerca de la pared. Entonces pego con la pared, vuelvo a regresar con el contacto con la pared. Ya me había colgado. Bajo el teléfono, me siento mareado. Me siento. 1, 2, 3. Laboratorios. Encontré laboratorio. Bueno, sí. Habla Daniel Escudero. Necesito maquilar un producto. Me gustaría ir a verte. ¿Puedo irte a ver mañana? Sí, perdón. ¿Qué? Quiero maquilar un producto. Vi que eres un laboratorio. Necesito verte pronto. ¿Puedo verte mañana? Sí, claro. ¿En dónde están? Estamos en Morelia. Perfecto, voy para allá. Así fue. Entonces, la autodependencia en temas críticos te hacen entender que, francamente, las relaciones son maravillosas, pero que solamente puedes confiar en tu instinto, en tu conocimiento y en tu experiencia. Y entre más le cedas poder a estas 3 tipos de relaciones, eros, ágape o filial, más dependiente vas a ser de ellos. Y cuando te lleguen a decir alguna verdad, te vas a desmoronar. Ese es el efecto colateral de no ser autodependiente, y es extremadamente peligroso, porque ahí es donde ya viene después la depresión, la ansiedad, el estrés, el que se te caiga el cabello a puños, el que te salga psoriasis, eczemas, y si es extremadamente grave, que tu nivel de dependencia hacia los demás sea verdaderamente grave, nivel Dios, entonces te puede dar fibromialgia. Oye, qué gran historia, porque sí, ¿no? O sea, creo que lograste ver en esta experiencia que, pues sí, de alguna manera, ok, estoy empezando, estoy creciendo, ¿no? Como empresario, ups, sucedió, pero al mismo tiempo te llevas algo, que ese laboratorio ya ha dicho, oye, mira, este es un gran producto, no lo tenemos, entonces, como que de ahí hay que agarrarse, ¿no? Ahora, pues para cerrar, Dani, a mí me gustaría solo agregar que ahorita que estamos diciéndoles todos estos socios, no significa que, ay, voy a ir a la defensiva con el mundo y me voy a encerrar en mi cuarto y así de que no le voy a... No. O sea, estar solo y sentirte solo es símbolo de poder. O sea, como que hay que cambiarle todo este marketing que hay detrás de vete a tu cuarto y medítalo, ¿no? Lo que hemos platicado en otros episodios, Dani. Vete y no abras la puerta. No. O sea, tendría que ser así. Tendríamos que saber estar con nosotros mismos y de esa manera empoderarnos, no al revés. En fin, Dani, te mando un abrazo muy, muy grande y pues gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Muchas gracias, Karen. Un abrazo de regreso. Y por supuesto que vas a estar en el próximo Semillero de Líderes. ¿En septiembre? Sí. No. Sí. Sí, bueno. Ay, ay. ¿O no? No. Ay. Ok. Bueno, si no, aunque sea por Zoom, pero sí estás. Ah, ok. Yo dije, ¿cómo? Me agarró de bajada, pero ustedes no se preocupen, socios. Encontramos solución. Ok. Eso pues, sí. Perfecto. Te mando un abrazo, Dani. Muchísimas gracias y ya estaremos de vuelta. Va. Claro socios, que sí. Ya lo saben, este es un programa para que ustedes lo pongan en práctica, así que muchísimas gracias por conectarse, gracias desde luego a Simón y Diego que están en la producción de este espacio. Mi nombre es Karen Cortázar y estaremos de regreso el próximo lunes. Esto fue Mejor Así con Benelate. Chao. En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor Así con Benelate. Hasta la próxima.